Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El granjero, segunda parte. Si no has escuchado aún la primera parte, te la dejo en sugerencias acá arriba. El joven bajó la cabeza y la enterró entre sus manos, llorando profusamente. No podía sacar de su mente aquellos ojos, aquella maldita mirada demoníaca que lo perseguía hasta en sus sueños, o mejor dicho, en sus peores pesadillas. Un grito estremecedor lo sacó de su trance. Levantó la cabeza rápidamente y miró hacia todos lados, buscando quién había sido el que gritaba. Los animales se habían alineado perfectamente frente a él, como organizados por un pastor diabólico y siniestro. Todos ellos tenían en sus miradas aquel rencor, aquel odio enfermizo y visceral que parecía provenir del mismísimo inframundo. La lluvia pesada seguía cayendo afuera, y la oscuridad ya se había convertido por completo en una negrura sin fin. El joven retrocedió torpemente varios pasos. Sentía como si su corazón fuera a salirse de su pecho, a la vez que el sudor frío corría por su frente sin control. Detrás de los animales, escondidas, el joven pudo ver las sombras, moviéndose rápidamente como si se prepararan para un ritual. El mundo pareció detenerse en ese momento, y el joven tuvo la sensación de que la granja entera se había arrancado de la existencia para ser llevada a otro plano, al plano de los sueños vívidos, de las experiencias inexplicables, de las pesadillas incontrolables. Una llama incandescente se desplegó en medio del recinto. El joven pudo ver las llamas reflejadas en los ojos de los animales, que seguían observándolo fijamente. Los susurros macabros se transformaron también en un cántico, un coro ancestral y siniestro cuyas voces ningún humano había escuchado jamás. El joven cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos y tapándose firmemente los oídos. No tenía ninguna escapatoria, ninguna posibilidad de conseguir la redención o la salvación. Estaba condenado para siempre, y lo sabía. La llama se hizo cada vez más grande y más brillante. Ráfagas de luz revoloteaban a su alrededor, como abejas furiosas alrededor de su colmena, dándole una apariencia mucho más inverosímil. Las llamas se acercaron cada vez más al joven, que respiraba pesadamente, intentando sin éxito controlar el horror que sentía en su ser. Sintió de repente un empujón, un súbito impulso hacia adelante que le hizo perder el equilibrio y caer justo en el centro de las llamas. Sintió cómo su carne se quemaba, cómo su piel se deshacía en jirones y cómo el mundo se quedaba en total oscuridad, preso de un sinfín de emociones, terrores y vivencias sobrenaturales que terminaban en la nada, completamente en la nada. En un instante, el silencio se hizo. Se vio a sí mismo parado en una habitación totalmente oscura. Unas pocas gotas de lluvia caían sobre el techo de la granja, y un débil rayo de luz entraba por una pequeña ventana. No entendía nada, no sabía cómo había llegado allí. ¿Cómo era posible que en un momento estuviera en el establo y al otro estuviera allí? ¿Qué había pasado con los animales, las sombras, el fuego? El fuego debía ser el portal que lo transportó allí. Pero, ¿por qué allí? El silencio del lugar lo intrigaba. Sentía una tensión indescriptible. Los nervios empezaron a apoderarse de él. Sentía cómo el sudor frío resbalaba por su frente, al compás de las gotas pesadas que caían sobre el techo. Poco a poco sus sentidos se aguzaron y pudo oír, leve pero claro, un sonido inconfundible, una respiración, alguien que dormía tranquilamente. Se horrorizó al darse cuenta. Su cerebro no podía procesar tal cantidad de caos, de tormenta indomable. Rezó porque aquella pesadilla llegara a su fin, de una vez por todas. Solo deseaba terminar con todo ese sufrimiento, con el indecible dolor y terror sin fin. La persona que dormía en su cama era él mismo. En ese preciso momento, el joven de la cama despertó. Con la luz débil del exterior pudo verlo, aterrorizado. Se vio a sí mismo caminando hacia la cama y extendiendo la mano hacia el chico, inmóvil sobre la colcha. Esos dedos esqueléticos y fríos se aproximaban lentamente, como queriendo atrapar la vida que le faltaba, el alimento de la propia existencia. Las sombras aparecieron a su alrededor. Podía sentir a los animales como almas en pena, dando vueltas por la habitación, animándolo a hacerlo, empujándolo contra el fuego. El aquelarre infernal se desató, como un tornado furioso de gritos, lamentos, almas en pena y criaturas infernales revoloteando velozmente.
El tiempo se deformó, comprimiéndose y alargándose furiosamente, hasta explotar violentamente en un volcán arrasador. El joven solo pudo ser arrastrado por esa tormenta, hasta que cesara sin remedio. Cuando pudo reaccionar, se encontró en el establo. La cabeza le dolía y sentía el cuerpo entumecido. Trató de hablar, pero nada más que sonidos guturales salían de su boca. Intentó moverse, pero el espacio con que contaba era muy reducido. Otros seres estaban ahí con él. Sabía que era de día, tal vez temprano, por la leve luz que entraba por las rendijas del lugar. Esperó pacientemente hasta que la puerta se abrió. Su padre entró en el establo. La luz lo cegó por un momento, pero se recuperó enseguida. Intentó ir hacia su padre, pero todo lo que le salían eran pasos torpes y sin gracia. Gritó: «Papá, papá, ¿me escuchas?». Pero el anciano parecía no notar nada. Seguía con su misma mirada inexpresiva. Se paseó lentamente por el establo, agarró los sacos tirados en el suelo y se dirigió nuevamente hacia la puerta. Parado en el umbral, el viejo volteó. Vio al joven, a ese que había sido su hijo y que ahora era un caballo más. El joven miró a su padre y notó en él algo que no había sentido nunca. Los ojos, esos ojos que desbordaban maldad, esos ojos que había visto en sus peores pesadillas. Y entonces cerró la puerta. La oscuridad regresó a la granja.